Mis padres me echaron de casa a los 16 años para hacer espacio para el bebé de mi hermana. Publiqué sobre su negligencia en línea, y mi padre rogó cuando mis abuelos ricos amenazaron con retirar su herencia. Cumplí 16 años hace solo una semana. No hubo fiesta, ni celebración, y mis padres apenas siquiera me desearon algo antes de echarme de su casa. La razón detrás de esto fue mi hermana mayor, Amanda. Ella siempre ha sido la favorita de mis padres y lo ha sido por alguna razón. Actualmente está embarazada de 7 meses, y como tenemos una casa con 4 habitaciones, mis padres me sentaron la mañana de mi cumpleaños para informarme que ahora querían que me mudara a la casa de mi tía para que el nuevo bebé pudiera tener mi habitación. Mis padres nunca se han preocupado realmente por mí y siempre han hecho lo mínimo necesario, pero esto me dejó en shock, incluso para ellos. Casi no esperaba nada de ellos después de que terminaran de explicarme que necesitaban la nueva habitación y que aparentemente ya era lo suficientemente mayor para mudarme. Simplemente nos quedamos ahí sentados en silencio por un rato. Me dijeron que seguirían cubriendo todos mis gastos hasta que cumpliera 18 años y se asegurarían de que estuviera bien alimentado y cuidado, pero que simplemente ya no podían mantenerme en el mismo hogar. Les pregunté por qué no podían simplemente usar la habitación de invitados para la guardería. Me dijeron que la habían usado para que el novio de Amanda se quedara con ellos. Así que, en resumen, mis padres tenían una habitación propia, mi hermana y su novio tenían otra, y su bebé iba a tener su propia habitación. Amanda no estaba en casa y pude notar que esto era a propósito para que no tuviera que presenciar lo que estaba sucediendo y sentirme culpable. Mi hermana y yo nunca hemos sido cercanos debido a la diferencia de edad, pero ella nunca ha sido realmente horrible conmigo tampoco. Nos tratábamos de manera civilizada en su mayoría, pero si ella estaba de acuerdo con este arreglo y realmente quería que me fuera de la casa para acomodar a su nuevo bebé y a su novio, tal vez no era la persona que pensaba que era. Estaba decepcionado y aún más porque era mi cumpleaños, pero no dije una palabra y simplemente acepté irme. Para este punto, me he dado cuenta de que mis padres son un caso perdido. No hay nada que pueda decirles para que me amen, y ya lo he aceptado. Después de que me dijeron que querían que me mudara con mi tía, subí a mi habitación y empecé a empacar. Ellos me ayudaron a empacar, pero creo que eso fue solo para ayudarme a salir más rápido. Cuando terminé, incluso me llevaron a casa de mi tía y estuvieron muy felices charlando durante el camino, pero no se dieron cuenta de que yo no respondía y simplemente miraba por la ventana en silencio. Una vez allí, me dejaron en la puerta sin siquiera abrazarme o besarme antes de irse. Mi tía me recibió felizmente porque, en realidad, disfruta de mi compañía y, hasta donde sé, me ama más que mis propios padres. Le conté lo que había pasado, y su sonrisa desapareció inmediatamente. Agarró su teléfono, dijo que tenía que hacer una llamada, y se fue a otra habitación. Luego de un rato, escuché que estaba discutiendo por teléfono con una voz alta, lo cual es raro en ella porque siempre es calmada. Al regresar, estaba roja de ira. Resultó que había llamado a mis padres, quienes le habían mentido diciendo que yo había sugerido este arreglo por el bien del bebé y que estaba completamente feliz de mudarme con ella. Esto la había convencido de aceptarme. Al día siguiente, me sentí tan abrumado que decidí publicar todo lo que había pasado en línea. Relaté cómo siempre había sido tratado como un ciudadano de segunda en mi propia casa y detallé el evento del día anterior. La publicación se volvió viral entre mi familia, y pronto recibí mensajes de varios parientes diciendo que me apoyaban. Sin embargo, los mensajes de mis padres estaban llenos de odio, e incluso mi padre dijo que ojalá nunca hubiera nacido, lo cual fue hiriente pero no sorprendente. Los mensajes de mi madre eran similares, y los únicos que eran algo diferentes fueron los de mi hermana. Ella no dijo mucho, pero me dijo que le gustaría hablar conmigo en persona si era posible y lo dejó así. No sabía qué decirles a ninguno de ellos y estaba muy abrumado por todas las personas a las que tenía que responder, así que simplemente dejé mi teléfono de lado nuevamente y no dije nada a nadie durante los siguientes días. Pero lo que hice fue bloquear a mis padres porque no tenía intención de hablar con ellos más. Sabía que estaban legalmente obligados a seguir enviándome dinero hasta que cumpliera 18 años y, aparte de eso, no veía razón para hablar con ellos más. Mi tía también estaba bien con ello y, si mi padre había intentado contactarla en los días siguientes, no me informó al respecto y fingimos que nada había pasado. Lo que significaba que ella estaba de mi lado y apoyaba lo que había hecho. Eso fue suficiente para mí y fue todo el apoyo que quería o necesitaba. Durante la semana pasada, apenas tuve contacto con mis padres, pero hoy aparecieron afuera de mi escuela mientras estaba a punto de irme y parecían enfadados.
Mis amigos estaban bien al tanto de la situación entre mis padres y yo, así que me acompañaron afuera y actuaron como un escudo humano a mi alrededor para que no tuviera que interactuar con ellos si no quería. Pero seguían gritando mi nombre y tuve que responder. Me acerqué a ambos y les dije que ya no quería tener nada que ver con ellos, pero no le dieron importancia y me dijeron que necesitaba volver a casa con ellos de inmediato. No entendía por qué de repente querían que regresara cuando anteriormente habían dejado claro que yo no era una prioridad para ellos en absoluto y sentía que esto era solo una forma de redimir su imagen y reputación entre los miembros de la familia. Así que les dije que no iría a ningún lado con ellos hasta que me dijeran qué estaba pasando como una manera de intentar entender por qué estaban actuando de esta manera de repente. Por un lado, parecían enfadados y, por otro, aún querían que regresara a casa con ellos. Me dijeron que no querían que mis amigos escucharan esto, así que les pedí que se calmaran un poco para poder hablar con ellos en privado una vez que mis amigos se hubieran alejado. Mis padres me dijeron que estaban allí para llevarme de vuelta porque no estaba respondiendo ninguna de sus llamadas o mensajes y necesitaban que regresara para que pudieran obtener su herencia. Aún así, explicaron que después de que hice esa publicación, prácticamente todos en la familia se habían enterado de la situación y había llegado a mis abuelos. Mis abuelos paternos son bastante acomodados y amenazaron a mi padre diciendo que si continuaban tratándome así, él perdería su herencia. Les habían dicho que si no intentaban reconciliarse conmigo, tratarme mejor y asegurarse de que fuera amado y cuidado, entonces todo lo que mi padre estaba supuesto a heredar terminaría yendo a mi tía. Ya que ella era quien me cuidaba, a pesar de que no lo necesitaba. Y mi padre no podía permitirse perder la herencia porque era una cantidad de dinero significativa. Mis padres tenían un ingreso combinado decente por sí mismos, pero sé que si yo hubiera estado en su lugar, probablemente también habría querido lo mismo para mí. La única diferencia es que habría tenido suficiente sentido común para no hacer que pareciera que me estaba haciendo un favor diciendo que me aceptaran de vuelta porque ellos no estaban haciéndome un favor. Lo estaban haciendo para sí mismos y no para mí. Y aún así, no tuvieron el sentido común de al menos actuar como si estuvieran dispuestos a dejarme vivir con ellos. Así que dije que no me importaba si obtenían su herencia o no y me alejé sin molestarme en esperar y escucharlos, incluso mientras me gritaban que regresara. Tomé el autobús de regreso a la casa de mi tía y le conté lo que había pasado en la escuela. Ella también parecía molesta y, para asegurar que esto no vuelva a suceder, contactó a su abogado para que pudiéramos hacer algo sobre mi custodia. Por supuesto, siguen siendo mis padres quienes todavía tienen sus derechos sobre mí y eso tiene que cambiar si quiero vivir con mi tía. También llamé y agradecí a mis abuelos por intentar arreglar esto, pero también les dije que realmente no quería volver a vivir con mis padres porque ahora que había pasado un par de días viviendo con mi tía, finalmente sentí que era libre. Vivir con mis padres había sido algo más que sofocante y seguía esperando que las cosas cambiaran, pero nunca lo hicieron. Mis abuelos no vivían en la misma ciudad, así que no nos veíamos a menudo, pero cada vez que lo hacíamos en reuniones familiares y en las fiestas. Mis padres siempre estaban en su mejor comportamiento para que no supieran cómo me trataban en casa. No era como si me trataran con crueldad, pero era más como ignorancia y evasión. En la superficie todo parecía estar bien, pero si las personas pasaban un par de días conmigo en la casa de mis padres, sabrían que principalmente fingían que ni siquiera estaba allí y solo se preocupaban por mi hermana. Y después de que ella quedó embarazada, eso solo empeoró y fui relegado completamente a un segundo plano. Así que le conté todo esto a mis abuelos y me aseguraron que si eso era lo que quería, vivir con mi tía, entonces se asegurarían de que sucediera. Y si mis padres renunciaban a sus derechos, entonces se asegurarían de que todo lo que necesitaba fuera pagado por ellos. Estaba feliz después de esa conversación porque las cosas finalmente parecían mejorar para mí, pero no duró mucho ya que acababa de recibir un correo electrónico de mi padre unas horas antes. No era odioso ni malo, pero sí decepcionante. Dijo que no había necesidad de que publicara lo que había pasado en línea y hiciera esto tan público cuando la noticia de lo que había sucedido de todos modos habría llegado a mis abuelos a través de mi tía. Pero ahora, junto con que mis abuelos estaban enojados con ellos, también tienen que lidiar con mucho odio de sus parientes y están siendo marginados, lo cual parece injusto. Me dijo que incluso algunos de sus compañeros de trabajo se enteraron de esto porque la publicación era pública y había aparecido en su feed ya que él fue etiquetado en ella. Esto no fue una buena imagen para él en el trabajo y lo que había hecho solo causó mucho drama innecesario en sus vidas, según él. Así que, sí, por publicar sobre cómo mis padres me pidieron que dejara la casa y me mudara con mi tía en mi 16º cumpleaños porque mi hermana estaba embarazada y necesitaban mi habitación.
Terminé recibiendo mucho apoyo de algunos parientes, pero también enfrentando mucha hostilidad de mis padres. Antes de continuar, quiero agradecer a todos por tomarse el tiempo de comentar en mi publicación. Sus palabras amables significan mucho para mí, así que gracias. Ahora, para responder algunas de las preguntas que muchos de ustedes parecen tener sobre por qué no había dejado la casa de mis padres antes de esto y por qué había esperado a que me pidieran que me fuera. Especialmente considerando que mis abuelos y mi tía parecían dispuestos a ayudar, la razón es que no exactamente me estaban tratando mal, como ya mencioné en la publicación original. Nunca fui tratado mal como tal, pero simplemente fui ignorado y no deseado. Eso es una forma de maltrato también. Pero para mí, estaba contento de no estar siendo golpeado o tratado mal. Todavía tenía un techo sobre mi cabeza y comida para comer, así que me convencí a mí mismo de que estaba bien y no pensé que era importante sentirme amado o algo así. Realmente no me di cuenta de que estaba siendo descuidado porque se había vuelto tan normal para mí. En cuanto a por qué no me acerqué a mi familia para pedir ayuda, simplemente no quería ser una carga para ellos. También estaba preocupado por lo que sucedería si se negaban a ayudarme, y de alguna manera mis padres se enteraron de que sería muy malo para mí en casa. Ya que mis padres se preocupan mucho por la apariencia y eso es realmente por lo que simplemente mantuve todo para mí mismo y traté de lidiar con todo mientras sufría en silencio. Mi tía no se ofreció a acogerme ella misma porque no quería insultar a mis padres y ni siquiera estaba segura de si yo querría vivir con ella, así que no lo hicimos antes. Pero ahora que esto ha sucedido de manera orgánica, supongo que todo salió bien. Sucedió un poco tarde, pero aún así, mejor tarde que nunca. Ella está en conversaciones con un abogado ahora mismo para transferir mis derechos de custodia a ella. Y va a ser una tarea complicada convencer a mis padres de que renuncien a sus derechos ya que ahora la herencia está en juego. Pero incluso si esto llega a los tribunales, sé que mis abuelos y mi tía me apoyarán. Mi tía ha sido muy apologética conmigo desde que llegué aquí porque se dio cuenta de lo descuidado que estaba en mi propia casa y se siente mal por nunca haber intentado hablar conmigo porque sentía que no era su lugar y dejar que esto continuara. Al menos ahora el aire está claro entre mí y mi familia, y me siento mucho mejor sobre el futuro. Además, está mi hermana. En mi publicación original mencioné que ella me había enviado un mensaje de texto y me dijo que quería reunirse conmigo en persona si era posible, pero no sabía qué decirle, así que ignoré ese mensaje. Ella nunca me ha sido personalmente horrible y ha adoptado el mismo comportamiento que mis padres. Simplemente ha estado distante conmigo durante la mayor parte de mi vida, pero si tenía que hablar conmigo, generalmente era amable. Pensé que toda la idea de echarme para que su novio y el niño pudieran vivir con ella y nuestros padres fue idea de ella. Así que también me molestó porque significaba que ahora iba a empezar a tratarme mal y mostrar sus verdaderos colores. Así que no respondí a ella. Tuvimos una relación extraña, tensa y estresada, pero aún la quería más que a mis padres ya que ella era amable conmigo cada vez que hablábamos y no era culpa suya que mis padres la preferían más que a mí. Así que cuando hace 3 días me volvió a enviar un mensaje de texto y me pidió que la visitara, decidí llamarla y preguntarle por qué quería verme. No iba a regresar a casa, que es donde supuse que estaría, pero para mi sorpresa me dijo que estaba viviendo con su novio en ese momento y no se sentía lo suficientemente bien como para salir. Así que me estaba pidiendo que viniera a verla para que pudiéramos tener una discusión sobre todo lo que estaba pasando en la familia. Me dijo que tenía muchas cosas que quería hablar conmigo, así que por curiosidad fui a verla. Una vez que llegué, primero se disculpó conmigo por nunca haber hablado por mí, aunque sabía que mis padres jugaban a ser favoritos y nunca me favorecían. Siempre ignoraban todos mis logros para celebrar los de ella y yo siempre fui el niño menos querido, pero ella nunca hizo nada para remediar eso. Simplemente nunca se sintió cómoda hablando con nuestros padres sobre esto, así que dejó que pasara y como parecía que estaba bien y aceptando el trato que estaba recibiendo, se sintió menos inclinada a decir algo. Ahora se ha dado cuenta de que estaba bastante mal y quiere que las cosas cambien, así que se disculpó conmigo. También me dijo que el arreglo de convivencia era algo que nuestros padres no habían discutido con ella en absoluto y que había quedado sorprendida al enterarse de que me habían echado para acomodar al nuevo bebé y a su novio. Porque no tenía idea de que esto había sucedido. Ella ni siquiera había pedido nada de esto y su plan había sido simplemente vivir con nuestros padres hasta que el bebé tuviera unos meses y luego mudarse con su novio. Ella quería mudarse antes, pero se quedó solo por insistencia de mis padres. Sin embargo, después de mi publicación, se dio cuenta de que esto no podía continuar y se mudó en una semana.
Tuvo una gran pelea con nuestros padres por mudarse porque creían que era una mala decisión y ahora ni siquiera están hablando porque la han acusado de ser ingrata y egoísta. Nada de lo cual era cierto porque nunca les prometió nada a mis padres y ellos simplemente asumieron cosas por sí mismos. Así que todo ese drama no sirvió de nada. Al final, mis padres terminaron perdiendo a ambos hijos. Al menos ella se disculpó conmigo por ser una mala hermana y una mala persona en general, lo cual la perdono porque no creo que elegir ser inflexible y fría me ayude de ninguna manera. Hablamos las cosas y ella me dijo lo mismo que mi tía, que a partir de este momento, estaría allí para mí sin importar qué. Eso estuvo bien. Ha pasado un poco menos de una semana desde mi publicación original y todavía no he sabido nada de mis padres después del correo electrónico, así que supongo que han dejado de intentar traerme de vuelta. Estoy seguro de que mis abuelos deben haber tenido algo que ver con ello, ya que me llamaron en el medio para decirme que mis padres ya no me molestarán más y que no necesitaba preocuparme porque aparecieran en mi escuela o me enviaran correos electrónicos nuevamente. No les había contado sobre el correo electrónico que mi padre había enviado, así que supongo que mis padres y abuelos deben haber hablado sobre las cosas. No sé de qué habrían hablado, pero estoy seguro de que mis padres han desistido. Solo han pasado 3 días desde mi última actualización y hoy mi tía me dijo que mis padres han acordado renunciar a sus derechos parentales y que el papeleo y demás se completarán pronto. Ella se encargará del aspecto legal de mi custodia pronto y tengo sentimientos encontrados. Estoy feliz de que finalmente voy a tener un hogar donde no me siento constantemente no deseado y no necesitado, pero también me siento algo vacío y triste por algunas cosas. Me parece extraño que esto finalmente esté sucediendo, pero es lo mejor. Esto es lo que quería. Hace un par de semanas desde que mi tía asumió, ella ahora es mi tutora legal, así que hurra por eso. También descubrí que mis padres solo renunciaron a mi custodia porque después de que les dije a mis abuelos que no quería volver a vivir con ellos. Ellos le dijeron a mis padres que podían o perder toda su herencia o quedarse con el 50% de lo que iban a recibir inicialmente y renunciar a mi custodia y prometer no molestarme más de ninguna manera. Supongo que todos sabemos lo que eligieron mis padres, jajaja. No estoy sorprendido y a este punto ni siquiera me importa porque esto solo me hace sentir que esquivé una bala. Buen trabajo para mí. Todavía estoy en contacto con mi hermana, aunque mis padres están intentando reconciliarse con ella antes de la fecha de su parto, pero ella quiere algo de tiempo para sí misma en este momento. Así que les ha dicho que necesita su espacio y que dejen de molestarla cada día. A estas alturas, no puedo evitar reírme de lo patético que han hecho de su propia familia, pero lo que sea, estoy feliz con mi tía y eso es lo único que importa.